Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 18. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Vamos a leer aquí esta porción de la Escritura. Jeremías, capítulo 18. Algunos de ustedes ya han visto aquí una pequeña jarrita. Pero el proceso para que llegase a ser esa tetera bonita, un proceso largo. No cualquiera puede hacer esa tetera. ¿Sabía usted? Esa tetera fue hecha por las manos de un alfarero. Tiene un uso. Antes de que llegase a ser esa tetera estuvo en el pensamiento del alfarero. Pero no sabemos cuántas veces ese barro pasó por un proceso para finalmente ser esa tetera, que hoy día tiene un uso. Jeremías 18 dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la rueda de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente, y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Dios bendiga su palabra. Señor amado, gracias por esta preciosa porción de tu palabra. Y Señor, de antemano te doy gracias por haber hablado a mi corazón, a mi vida, pero sé que tú seguirás hablando a mi vida. Pero te suplico, Señor, que a través de esa porción de la Escritura tú hables a cada uno de nosotros. Redargúyenos, Señor. Repréndenos, guíanos, dirígenos. Te suplico, por favor, Dios, que me quites de en medio y que seas tú obrando en nuestras vidas. Usa tu palabra, Señor. Lléname de tu poder, Señor, para poder predicar y enseñar. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esa porción de la Escritura encontramos que el profeta Jeremías estaba siguiendo las instrucciones de Dios para enseñarle al pueblo que él quería hacer de ellos una vasija útil en sus manos, y que al igual que el barro, ellos debían dejarse moldear y formar
en esa vasija que el alfarero deseaba hacer. Era importante que Jeremías fuera a la casa del alfarero, no que se encontrara con el alfarero en algún otro lugar. La alfarería era el lugar donde podía ver el barro desde sus inicios y lo que se empleaba para comenzar a trabajarlo. También allí era el lugar donde podía ver vasijas formadas, pero que estaban en el proceso de secado para luego ser puestas en un horno a altas temperaturas. Una de las particularidades que se podía ver en la casa del alfarero era a aquellas vasijas ya que habían tomado una forma o que tenían una forma, pero muchas de ellas estaban rotas. Vasijas rotas que el mismo alfarero podía volver a tomar y hacer de ese barro algo nuevo o la misma vasija nuevamente, antes que el barro se volviera a endurecer, o se endureciera, mejor dicho. Cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, lo vio, dice la Biblia, que lo vio trabajando sobre la rueda. Jeremías se fijó que la vasija que él estaba haciendo de barro se dañó en las manos del alfarero, y que el alfarero comenzó nuevamente a hacer otra vasija, pero dice la Biblia, según le pareció mejor hacerla. El alfarero, con la experiencia que tenía, él podía ver el barro y saber qué calidad de barro era. El alfarero, para poder hacer una buena vasija, le es necesario tener un buen barro. Si nos damos cuenta de estos pasajes, dice ahí el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En esta historia, el alfarero a quien Jeremías visitó representa a Dios. Dios es el alfarero por excelencia. Pero fíjese algo, dice que Jeremías vio a trabajar el alfarero, hacer una vasija, pero vio que esa vasija se rompió en las manos. Si el alfarero representa a Dios, entonces ¿de quién es la culpa que se haya roto la vasija? Dios es perfecto. El problema estaba en el barro. Para hacer una buena vasija es necesario tener un buen barro. Un buen barro tiene que ser moldeable. Un buen barro tiene que estar limpio. No puede haberse en él impurezas, suciedades. Un buen barro tiene que estar completamente uniforme. No puede tener unas partes más duras y otras más frágiles. Y es por eso que ese barro, esa vasija que estaba haciendo el alfarero, a quien Jeremías visitó, se quebró. El problema estaba en el barro. Eso nos enseña que para poder hacer una buena vasija que termine ya con todos sus detalles y que ya esté lista para poder usarla para el propósito por el cual fue creada, es necesario primero entonces trabajar el barro. Luego de trabajar el barro, se trabaja con el barro para poder formar esa vasija. Pero dice que él comenzó a hacer otra vez esa vasija. Pero dice, según le pareció
mejor hacerla. ¿Usted se hubiese imaginado si el barro se desbarató allí y el barro dice, ya un momento, alfarero, yo quiero que me hagas así, así, así? El alfarero allí representa a Dios, y Dios es el primer alfarero que nos menciona la Biblia. Dice la Biblia ya en Génesis que Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo, y le dio forma. Le dio forma. Él comenzó. Él es el primer alfarero. Pero esas vasijas que hizo se contaminaron con el pecado. Y para poder el Señor hacer uso de esas vasijas, tiene que comenzar a trabajar ese barro nuevamente. Es interesante que para trabajar el barro se requiere ¿de qué? ¿Ah? Agua. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 24 que el Señor es la fuente de agua que salta para la vida eterna. Y Dios comienza a trabajar nuevamente ese barro cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y Dios nos ha dado una nueva vida, el agua que necesitamos. Él es el agua que salta para la vida eterna, dice la Biblia. Y ahí comienza Dios a trabajar nuevamente ese barro. En Filipenses capítulo 1, verso 6 dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero hay otras cosas que Dios va a usar, o que el alfarero usa. El barro debe estar, para poder trabajarlo, debe estar sobre la rueda. La iglesia del Señor. Las manos del alfarero deben de estar sobre el barro. Dios es el alfarero. El agua, el alfarero usa el agua, que es la palabra de Dios, para poder trabajar ese barro imperfecto, contaminado, y convertirlo en un buen barro, para luego formar de ese barro una vasija cuyo propósito Dios le dará. Él es el alfarero, y Él es el que quiere trabajar nuestras vidas. Pero debemos entender esto: cuando el barro llega a la alfarería, lo primero que hace el alfarero es poner el barro sobre una cisterna con agua. Ese barro llega un poco duro, por eso es que ponen el barro ahí en una cisterna con agua. Y una de las cosas que pasa con este barro es que mientras él se va hidratando, el barro se va reduciendo. En el libro de Juan capítulo 3 verso 30 dice la Biblia, allí hablando de Juan el Bautista, sus discípulos llegaron y comenzaron a hablarle a Juan el Bautista y le dijeron: mira, aquel de quien tú nos hablaste se está bautizando y tiene más discípulos. Y Juan el Bautista le dijo a sus discípulos: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Para poder trabajar ese barro, una de las cosas que va a pasar es que el barro se reduce por el agua. Cuando la palabra de Dios comienza a forjar nuestra vida, nos es necesario menguar. Es necesario que nuestra vida, nuestro yo, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, comience a disminuir en nuestra vida y dejar que Dios crezca en nuestras vidas. En el proceso del barro, de trabajar el barro, habrá presiones.
Se sentirán momentos en que las presiones van a ser más fuertes, profundas. Y en esas presiones es en donde se van a comenzar a encontrar aquellas impurezas. Mientras está ahí el barro sobre la rueda girando y está trabajando el barro y presionando el barro y siente allí alguna impureza, para la rueda para poder quitar ese barro, esa impureza, esa maleza que está dañando el barro y que va a impedir hacer de ese barro una preciosa vasija. Hay que sacar esas impurezas. Hay que arrancar esas impurezas. ¿Cuántas cosas Dios quiere sacar y arrancar de nuestras vidas? Hemos venido a los pies de Cristo y Dios comienza a trabajar nuestras vidas. Nos hidrata con la palabra de Dios y luego comienza a trabajar sus manos presionando las pruebas, revelando esas impurezas que hay en nuestra vida. Y Dios necesita sacar eso. Arrancar cosas de nuestra vida que por años han estado arraigadas en nuestro corazón, que las circunstancias han puesto allí, que los problemas han dejado, que la formación que tuvimos comenzó a plasmar en nuestro corazón y quedaron penetradas ahí en nuestra vida, y que hemos crecido creyendo que esas cosas allí están para protegernos quizás o para resguardarnos quizás, pero cuando venimos a los pies del Señor y Dios comienza a forjar allí nuestra vida y a trabajar y a presionar, comienza todas esas impurezas a relucir y comenzamos a darnos cuenta que todas esas cosas, amarguras, enojos, iras, molestias, raíces allí en nuestro corazón que no nos dejan ser felices y que hemos creído que han sido necesarias en la vida, hermano, y comenzamos a darnos cuenta que no están haciendo ningún bien, y Dios quiere arrancar todo eso de nuestra vida para formarnos en un buen barro. Ese proceso va a doler. Va a doler. Pero Dios quiere hacer de cada uno de nosotros una vasija útil para el reino de los cielos. No es hasta entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, que nos damos cuenta de esas cosas que han hecho daño por años, y que solo a la luz de la santidad de Dios y el trabajo que Dios hace allí podemos darnos cuenta. Pero ¿sabe? Es necesario que el barro esté sobre la rueda. Es necesario que las manos del alfarero estén sobre el barro. Es necesario que ese barro sea mojado con agua para poder ser purificado. Mientras el proceso del trabajo del barro va avanzando, van a haber momentos donde el barro tiene que ser quebrado para luego compactarse y seguir amasándolo. Muchas veces el Señor tiene que quebrarnos, humillarnos. Salmos 18:27 dice que el Señor humillará los ojos de los altivos. Proverbios 16:19 dice que es mejor humillar el espíritu con los humildes.
el ser humillado o que nos humillemos, es lo que hará de este barro dejarse moldear. Es lo que hará del barro un barro manejable, para entonces comenzar a hacer de ese barro la vasija, según le parezca al Señor, mejor hacer de nosotros. Una vez el barro haya sido trabajado, una vez al barro se le hayan sacado todas esas impurezas, una vez el barro haya dejado de ser duro para estar allí ya blando y moldeable, es entonces que comienza el proceso de formar la vasija. Vasija cuyo propósito ya está en el corazón, en la mente de Dios. Vasija que un día, cuando llegue ya a su final, comienza a adornar, comienza a relucir su propósito para el cual fue creado. Vasija que entonces comenzará a exaltar la obra del alfarero. En el libro de 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La forma que Dios quiere darle a cada una de estas vasijas presentes es la forma del Señor Jesucristo plasmada en nuestras vidas. Pero ese proceso es doloroso. Y lo primero que Dios hace es trabajar ¿qué? El barro. Lo va a amasar. Pero fíjese algo. Cuando Jeremías llegó a casa del alfarero, ¿vio una bola de barro o vio una vasija? ¿Qué vio? Una vasija. Es decir, ya el alfarero había pasado por varios procesos con ese barro y ya estaba formando una vasija que cuando llega Jeremías y está viendo ahí el trabajo, ve esa vasija y dice que esa vasija se rompió y comenzó nuevamente el proceso. Hay 4 pasos que el barro pasa en el torno del alfarero para llegar finalmente a ser una vasija. Una vasija que en lo que la saca del torno de la rueda es puesta al sol para que se seque. Y una vez seca, esa vasija es metida en un horno a altas temperaturas. Después de todo ese proceso, es que esa vasija está lista para ser usada en el propósito para el cual ha sido creada. ¿Cuánto tiempo se toma desde que el barro llega a la casa del alfarero hasta este acabado? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que comenzar con nosotros nuevamente?
4 pasos. El primero es balancear el barro. Esa técnica es llamada centrar el barro. El alfarero no agarra y saca la dimensión de la rueda y pone en el centro el barro, pero para ello tendría que sacar el centro del barro y saber que esté bien centradito en la rueda. No. Él agarra la bola de barro, la pone sobre la rueda, y mientras esa rueda comienza a girar, las manos del alfarero con el agua comienzan a estar allí sobre ese barro, y comienza él a centrar el barro en la rueda. Cuando esa rueda gira sin ningún movimiento extraño, indica que el barro está bien centrado sobre la rueda. Y es donde comienza otro proceso. Si ese barro no está bien centrado, tiene que comenzar nuevamente el proceso. Para ese proceso, las dos manos del alfarero están sobre el barro. Su mano izquierda siempre va a estar firme, soportándose o apoyándose sobre el cuerpo del alfarero, mientras que la mano derecha está en el lado opuesto del barro, de la bola de barro. Y ese es el proceso que él va usando para ablandar ese barro y para centrar ese barro allí. Sus manos suben y bajan sobre la bola de barro. El barro está resistiendo el movimiento de sus manos mientras está ahí en el torno, balanceando el torno del alfarero. En Primera de Pedro dice la Biblia, Primera de Pedro 5:6, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El humillarnos es la manera más fácil de dejar que Dios balancee nuestras vidas en Él, para que Él pueda seguir trabajando nuestras vidas. La obra es de Dios. Pero note algo: no cualquiera puede hacer esto. Esto lo hace, es una obra ¿de quién? De un alfarero que le hizo todos los detalles para que se viera bien bonita. Nuestras vidas no pueden ser puestas en las manos de cualquiera. Usted no puede poner su vida en la mano de su mamá, de su papá. Usted no puede poner su vida en mis manos. Él es el pastor. Hay que poner nuestra vida en las manos del alfarero. El diseño lo tiene Él. Él sabe qué hacer con cada bola de barro que hay aquí. Él sabe qué propósito darle a cada masa de barro aquí presente. Debemos dejar que sean las manos de Dios que comience a trabajar nuestra vida. Pero recuerde esto: va a haber presión. La presión va a mostrar esas impurezas que hay en nuestras vidas que Él quiere sacar. El segundo paso es abrir el barro. Ya el barro está centrado, ya está moldeable, bien hidratado. Entonces comienza el alfarero a abrir el barro. Y para ello el alfarero comienza a centrar
a buscar, el centro del barro, y con unas gotas de agua, dejándolas fluir sobre el barro, él pone ambas manos sobre el barro y con los dedos pulgares comienza en el centro, comienza a hacer presión mientras el torno está rodando. Él poco a poco va haciendo presión con sus dedos pulgares y comienza a hacer una pequeña hendidura en el centro del barro. Mientras con una mano está de lado, usa los dedos de su otra mano para empujar a los alrededores de la masa de barro suavemente y poder así agrandar el hoyo hasta la medida que él desee. La meta no es sacar el barro, no es quitar barro. La meta es mover allí parte del barro, y habiendo sido centrado apropiadamente ese barro, es entonces cuando él comienza a crear un muro grueso de barro entre sus dedos pulgares, haciendo un pequeño hoyo en el centro del barro. Ese barro ya comienza a tomar forma de una vasija, y ahí comienza el cambio de una bola de barro a tomar forma de una vasija. El alfarero comienza a revisar nuevamente todo lo que ha hecho hasta ese punto, fijándose que todo esté equilibradamente bien, dándose cuenta que ya esa bola de barro tomando forma de vasija, está allí una base fuerte. Y comienza el alfarero, toma una esponja y comienza a limpiar el interior del barro mientras el torno sigue girando. Salmos 17:3 dice: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Ahí el alfarero ya ha pasado su segundo proceso, pero comienza con la esponja a mirar y a ver y a limpiar. La Biblia dice, el salmista dijo: tú me has probado. ¿Cuántas veces Dios está trabajando allí en nuestra vida y nos pone una prueba para ver cómo está? ¿Cómo va ese proceso? Mientras Él sigue trabajando en nuestras vidas. Dios quiere hacer de nosotros una vasija de buen uso en el reino de los cielos. El tercer paso: comienza a levantar el barro. Una vez que el barro ha sido abierto, el alfarero rápidamente empieza a levantar el barro para crear un cilindro alto. Y ahí es donde comienza un nuevo inicio llamado el tiempo más frágil del barro. Esa bola de barro que está chatica ya tiene una forma de vasija, y ahí comienza a levantar el barro y comienza a verse un cilindro alto. Pero mientras ese cilindro alto se está formando, las paredes ya no son gruesas de barro, ya comienzan a ponerse más delgadas. Y es por eso que ese es el tiempo más frágil de ese barro. Y comienza allí el proceso de la formación de la vasija. Ese proceso de formación es el proceso más frágil, porque se levanta el barro, los lados se adelgazan,
Al empujar hacia arriba, el barro comienza a subir y ambas manos del alfarero comienzan a hacer movimientos muy delicados y muy suaves para llevar ese barro a la altura deseada. Pero su presión es más suave. Sus movimientos son más delicados. El giro del torno es un poquito más lento. La meta no es esforzar el barro, sino hacer crecer ese barro, formando un cilindro. Un cilindro que debe crecer correctamente. Un cilindro que cuando el interior del cilindro crece correctamente, el exterior se ajusta así. El Señor comienza a trabajar en nuestras vidas de adentro hacia afuera. Como les dije hace rato en un mensaje, hermano, llegamos a los pies de Cristo y pensamos que dejar los vicios externos es difícil. Ese es el problema más sencillo. Porque cuando Dios comienza a trabajar nuestra vida como el barro, Él comienza de adentro y comienza a sacar todas esas impurezas que están arraigadas a nuestro corazón. ¿Y cómo nos cuesta? Sacar una amargura no es fácil. Sacar un rencor no es fácil. Quitar un dolor causado por un agente externo no es fácil. Muchas veces quedan en nuestro corazón cicatrices. Pero Dios trabaja nuestras vidas. Salmo 37 y 34 dice: espera en Jehová y guarda su camino. El hecho de que el cilindro, ese barro ya es un cilindro alto y quizás comience a verse un destello de forma, todavía el proceso continúa. Pero cuando comienza a subir el barro, mi querido hermano, el proceso comienza a ser más lento en nuestra vida. Dios está levantando. El proceso es más delicado. Se necesita toques suaves, a veces toques duros. Hay momentos donde hay que presionar. Hay momentos donde simplemente son caricias suaves sobre ese barro. El Señor dice: espera en Jehová. Espera en Jehová. Espera. La obra de Dios todavía no ha terminado. Lo que Dios va haciendo dentro comienza a exteriorizarse por medio de las obras que hacemos en el Señor, sirviendo en su obra. Mientras seguimos sirviendo, debemos seguir esperando en Dios, en que Dios siga trabajando en nuestras vidas. El cuarto paso: formar el barro. Ese cilindro alto que sigue girando sobre la rueda ya está listo para darle la forma que el alfarero tiene en su mente. Aquí este es el paso donde comienza a verse más el arte del alfarero. Es el momento donde los giros son aún más lentos. Es el momento donde se toma más tiempo en trabajar con el barro, porque cada detalle tiene que ser hecho con delicadeza, con precisión. Un movimiento indebido puede echar a perder todo
y tendrá que comenzar de nuevo. Los ojos del alfarero no se apartan del barro. Lentamente, muy lentamente, el barro toma la forma de lo que tiene en la mente el alfarero. Y cada acción le va dando la formación. Y va esa formación en pequeños movimientos, giros y acciones. Hay momentos donde el alfarero mira dentro de esa vasija y va viendo su reflexión en el fondo. Ya no es un simple cilindro alto. Ya hay un pie, una base, un cuerpo, un cuello, una boca, un labio, labios allí. Cada pieza es una parte importante del plan. Cada una es formada según el propósito de la vasija. Y al final, cuando el alfarero ha terminado el trabajo sobre el barro que está sobre el torno, puede ver que ese torno se convirtió en una plataforma solemne de su arte y causa sonrisa en el rostro del alfarero. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El molde de Dios para nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Él quiere meternos en ese molde. Él quiere que seamos semejantes al Señor. Es por eso que cuando el Señor en muchos pasajes de la Biblia nos habla del amor, el ejemplo es Cristo. Cuando nos habla del perdón, el ejemplo es Cristo. Cuando nos habla de la misericordia, el ejemplo es Cristo. Cuando nos habla de la gracia, el ejemplo es Cristo. Cuando nos habla ahí de cualquier cualidad de la santidad, el ejemplo es Cristo. Porque ese es el molde que Dios quiere ver en nosotros reflejado. Pero todavía no ha terminado el proceso. Ya la vasija tiene una forma, ya se ve los detalles bien bonito, bien precioso. El alfarero toma esa vasija, la saca del torno y la pone allí a la luz del sol para que ese barro se seque. Pero fíjese algo, no todas las vasijas pasan ese proceso. Mientras están recibiendo el sol, comienzan a quebrarse. Y el alfarero tiene que tomar ese barro, esa vasija, desbaratarla y comenzar otra vez el proceso. Pero fíjese que Jeremías vio de esa vasija que él comenzó, pero dice que hizo de ese barro una vasija según le parecía mejor. Dios nos conoce perfectamente. ¿Qué quiere Dios de su vida? Las pruebas, las luchas, las batallas, las adversidades, las enfermedades que Dios le ha permitido a usted pasar no son en vano en las manos del Señor. Dios quiere hacer de usted una vasija preciosa para glorificar el reino de los cielos. Pero ¿cuántas impurezas hay que Dios tiene que quitar? No todas las vasijas pasan. La mayoría de las vasijas salen bien
de la rueda del alfarero. Pero al llegar al proceso de recibir nada más la luz del sol, el calor del sol, quedan ahí muchas. Tienen que volver a ser metidas en el agua para hidratar el barro, comenzar el proceso nuevamente. Mi hermano, Dios no se cansa de trabajar con nuestras vidas. Pero mientras más nos resistimos a que Dios nos limpie, más Dios nos va a pasar por ese proceso. Hasta que Dios vea que resistamos. Y entonces, no termina allí, porque viene el proceso del horno. Altas temperaturas. Altas temperaturas. Pero Dios quiere de nosotros hacer una vasija preciosa para Él. Ya a esta vasija le podemos dar uso. Podemos echar un tecito, conservar un poquito su calor, adornar una mesita donde nos podamos sentar, tomarnos un tecito y ser amiguitos. Ya tiene un uso. Pero pasó por un proceso el barro. La Biblia dice, somos transformados de gloria en gloria. Que seamos nosotros el reflejo de Dios es el final. Pero hay un proceso que hay que pasar. Y todo inicia con el agua de la vida, que solo Dios nos puede dar. Pero Dios quiere hacer de nosotros una vasija, cuyo propósito glorifica el nombre de Dios. ¿Qué impureza hay en su vida? ¿Qué cosas tiene que Dios sacar allí? Pero hay algo más. Cuando se entra a la casa del alfarero, no solamente se ve el barro, el agua, o el cilindro donde se mete el barro con el agua, la rueda, la sillita del alfarero, vasijas ya formadas, unas quebradas, otras soportando el calor del fuego, otras vasijas metidas en el horno, pasando la prueba final. Pero cuando termina el proceso del horno y es sacada la vasija, algunas se quiebran. Pero ¿qué se puede hacer con eso? Humanamente, esa vasija quebrada es tirada un montón de vasijas quebradas, que ya no se puede hacer nada. Hay gente que en una prueba se amarga con Dios, se quiebra, se aleja de Dios con un corazón duro, y es el montón de vasijas rotas que ya no se puede hacer nada. Solo la gracia de Dios puede tomar esos pedazos y comenzar a pegarlos, que va a quedar heridas allí. Y cuando nos humillamos delante de Dios, y aunque ya hemos pasado ese horno final, Dios nos puede reparar. Y sí, fisuras, marcas en nuestro corazón, pero solo Dios puede hacer de esa vasija reparada por Dios algo útil en las manos de Dios, porque Él es el alfarero. Él es el alfarero. Pero cada cicatriz que nosotros podamos ver en nuestra vida debe recordarnos
la terquedad, el orgullo y la rebeldía de nosotros, pero al mismo momento ver la gracia y la misericordia de Dios reparándonos y usándonos. Y ahora sí, con un corazón quebrado, moldeable, maleable. Dios el alfarero. Humanamente el alfarero, ya esa vasija que salió del horno, no puede hacer nada. Quizás en una casa de alfarería encontramos una vasija que ha sido rota, que el brazo se quebró y el alfarero le gustó tanto y agarró una pega y la puso allí y la reparó, pero tiene una marca, una fisura. Pero la mayoría queda allí. Hemos sido salvos para servir al Señor. Y Dios quiere pulirnos para luego usar esa vasija y poder con esta vasija bendecir la vida de otros. Qué sabroso es tomarse un tecito caliente. Y si es un tintico, más todavía. ¿A cuántas vasijas aquí Dios ya puede agarrar y llenarla de su gracia para voltearla y bendecir la vida de otros? Algunos de nosotros estamos todavía en el proceso. Algunos de nosotros estamos todavía en el proceso de moldear el barro, limpiarlo de impurezas. Otros estamos en el proceso de balancear el barro. Quizás otros están en el proceso de formar el cilindro. Otros en el proceso de los detalles delicados. Otros están ahí recibiendo el sol. Algunos resistiendo. Otros ya, tiene que volver a comenzar. Otros están siendo metidos en el horno. ¿En qué proceso está usted? Pero el barro debe tener las manos del alfarero para llegar a ser una vasija útil en el reino de los cielos. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.